Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este conversatorio Retos y oportunidades de la electromovilidad, el cual contará con la moderación del maestro Carlos Tello, director general de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. Le, ac- Le acompañan los siguientes participantes: Alfonso Villa, consejero del Clúster Automotriz del Estado de México y gerente de desarrollo de negocios de ZF Chasis. Alberto Bustamante, presidente de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz. Francisco Cabeza, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico. Miguel Ogazón del Ábrego, director técnico y de ingeniería de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Sean todos ustedes bienvenidos y les cedemos la palabra al maestro Carlos Tello. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en este importante conversatorio sobre los retos y las oportunidades de electromovilidad en el Estado de México. Este panel fue diseñado y invitamos a expertos en la materia para poder darnos una idea, tener información y formarnos opinión sobre este importante tema. Sin mayor preámbulo, presentaré de manera muy breve a nuestros invitados. Alfonso Villa, consejero del Clúster Automotriz Estado de México y gerente de desarrollo de negocios de ZF Chasis. Él tiene más de 25 años de experiencia en la industria automotriz y ha trabajado en empresas transnacionales. Alberto Bustamante, consejero del Grupo Editorial Reforma, asesor del Consejo Coordinador Empresarial y miembro permanente para la revisión del TEMEC. Francisco Cabeza, presidente de la Asociación Mexicana del Impulso de Vehículo Eléctrico, quien ha liderado proyectos de electrificación de flotas y redes de carga en México y en América Latina. Y Miguel Ogazón, director técnico y de ingeniería en AMPAC, que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Para entrar en materia, vamos a dar inicio al intercambio de ideas e invito al ingeniero Villa a compartir su experiencia sobre el siguiente cuestionamiento. Alfonso, ¿qué acciones específicas se están promoviendo desde el clúster automotriz a las asociaciones industriales para acelerar la adopción de tecnologías limpias en la entidad? Adelante. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Primeramente, agradezco la oportunidad de participar en este panel, de compartirlo con expertos en el sector. Y bueno, entrando en materia, hablando de tecnologías limpias, pues es un concepto muy amplio, ¿no? El enfoque más bien sería la sustentabilidad, es lo que buscamos en la industria y lo trabajamos desde el clúster metropolitano, en varios sentidos. Hacia adentro, con nuestros agremiados, trabajamos a través de vinculación con la academia para presentar estos avances en tecnologías, organizamos masterclasses, webinars, donde acercamos a la academia con la industria para poder hacer implementaciones, ¿no? A final de cuentas, en la industria lo que buscamos es una eficiencia operativa y esta eficiencia lo que resulta es un consumo menor de energía. Lo importante en la industria es de dónde viene la energía. Para hacer un proceso limpio, pues lo que requerimos es energía limpia, ¿no? Lo trabajamos dentro de las plantas. También a través del clúster hacemos eventos. Tenemos miembros dentro del Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo. Y hacemos un evento insignia cada año que es el Business Automotive Meetings, donde desde hace 10 años presentamos las últimas tendencias en tecnología, en normatividad, y de igual forma, hace prácticamente 4 años hicimos uno de los primeros eventos
enfocados en la descarbonización. La descarbonización es parte de los objetivos de desarrollo sustentable que presentó la ONU en 2015. Y la idea es que en 2030 podamos todos lograr una economía planetaria sustentable. Entonces, desde hace 4 años planteamos hacia dónde iba la industria automotriz en cuanto a requerimientos de sustentabilidad, porque los OEMs firmaron todos el Acuerdo de París, entonces tienen ese compromiso también de disminuir su huella de emisiones en el mundo, ¿no? Entonces, todos estos eventos pues son para integrantes del del clúster, pero también hacia afuera para el público en general, ¿no? A nivel empresa, igual puedo hacer un comentario desde ZF. Comentaba a Francisco, uno de los últimos desarrollos que tenemos es un motor para vehículos eléctricos, el motor principal, que ya no utiliza tierras raras en los imanes, ¿no? Y las tierras raras, seguro muchos de ustedes las han escuchado. El problema es que la minería es muy contaminante, la minería de estas tierras raras, y además cerca del 80% de la cadena de suministro está controlada por China. Entonces, este es un avance en un producto que además por sí mismo contribuye a la electromovilidad, pero a través del desarrollo tecnológico reducimos el impacto en toda la cadena de suministro, evitando la minería de tierras raras. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Yo rescataría dos conceptos aquí, que es la eficiencia operativa que nos hablaba Alfonso, y la cual tiene dos vectores. El primero es el componente ambiental, que es uno de los legados que podemos dejar a las futuras generaciones, y el otro, el económico, que es lo que mueve al negocio, y también muchos de los agentes empresarios están aquí por esa razón. Continuando, le pediría a Alberto Bustamante su opinión acerca de cómo se prepara el sector de autopartes para poder llevar a cabo el cambio tecnológico en materia de electromovilidad. Muchas gracias, Carlos. Primeramente, gracias a todo el gobierno del Estado de México por la invitación. Carlos, Luis, Chantal, a todos los que encabezaron este importante evento. Y uno de los temas bien importantes es que nosotros, como ustedes saben, en el sector automotor o en el sector de autopartes, mejor dicho, somos el cuarto productor a nivel mundial con una fabricación de más de 120,000 millones de dólares al año, de los cuales pues gran parte o casi el 90% va destinado a Estados Unidos, y que hace más de 10 años somos distribuidores de Tesla, por citar alguna marca, que incluso aquí está también Alfonso Villa, un gran amigo, que ZF es una empresa que, pues ha sido de parte de los pioneros en venderle pues a ZF. Entonces existen varias reglas a nivel internacional o las metas que yo creo que nos va a profundizar más Francisco, en cuanto a cuáles son aquellos límites que se tienen en cuanto al cambio de innovación, al cambio de electromovilidad, pasar de los vehículos de combustión interna a los vehículos cero emisiones, porque no solamente la energía eléctrica es uno de los principales componentes, sino hay más como hidrógeno y demás. Entonces, en ese sentido, las empresas de autopartes que en su mayoría están dedicadas a los vehículos de combustión interna, pues ahora ya tienen una división que se han estado renovando. Por ejemplo, aquellas empresas que se dedican a partes y componentes de motores para combustión interna, pues ahora también se dedican a partes y componentes para motores eléctricos, ¿no? Temas como bombas de gasolina, pues ahora son bombas de refrigerantes para vehículos eléctricos. Entonces, salen nuevas divisiones dentro de los propios Tier 1, que al final de cuentas son el proveedor final de la cadena de suministro, y estas divisiones, que si bien actualmente tenemos un parque de 35 millones de vehículos y una fabricación en México de casi 3.9 millones de vehículos, de los cuales se venden 1.5 millones en nuestro país, de esos corresponde un porcentaje mínimo a temas de vehículos cero emisiones.
pero la creciente y la demanda es que por lo menos al 2035 se llegue al 50% de fabricación de vehículos y de venta de vehículos cero emisiones en nuestro país. Eso ha obligado a que las empresas de autopartes, esa división que se tiene exclusivamente para vehículos cero emisiones, vaya creciendo y ya no vaya en comparación del consumo versus lo que se tiene, ya que vemos esas metas muy fijas a corto plazo. Es cuando entonces las empresas de autopartes pues empiezan a sacar nuevos diseños. Estas empresas que les comentaba que son especialistas para sistemas de combustión interna, ahora sacan nuevos productos, nuevas divisiones, que es lo que se ha estado haciendo en muy pocas empresas durante los últimos 10 años, pero que ahora es una propia necesidad de todas las empresas de autopartes. Y recordemos que aquí en México, aparte de las cifras que les daba, que somos el cuarto productor a nivel mundial, pues México es uno de los países que tienen más empresas. Por solamente citar un ejemplo, en México existen más de 2,000 empresas dedicadas única y exclusivamente a temas de fabricación de autopartes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, estar atentos que cualquier eh, movimiento, cualquier impacto que tenga una industria terminal, también genera un impacto también en la cadena de proveeduría, como ya lo mencionaba, y en la cadena de suministro. Y bueno, también la meta muy ambiciosa que para 2035 pudiéramos tener el 50% de los vehículos en cero emisiones. Entonces, bueno, es un gran reto. Francisco, ¿cuál consideras que es el principal reto que enfrenta actualmente el Estado de México para impulsar la electromovilidad de manera integral? Claro, mira, bueno, primero que nada, gracias por la invitación al Estado y un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Lo primero que diría es, hablando de oportunidades y retos, la primera oportunidad que tenemos es la generación de energía que tenemos en el Estado. Tenemos la planta de termoeléctrica en Tultitlán, tenemos la planta hidroeléctrica en Necaxa, tenemos la planta solar fotovoltaica en Teotihuacán y una planta de ciclo combinado en Lerma. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Que el Estado tiene un potencial de generación de energía con fuentes renovables muy importante para la electrificación del transporte. Y no solo la electrificación del transporte, también estamos hablando de generar todas las piezas que van a utilizar los vehículos eléctricos que vamos a consumir en nuestro país. Primer mensaje, la energía del Estado es muy limpia y vale la pena utilizarla para el transporte y para la generación de este transporte. ¿Cuál es el reto que tenemos? También es la energía. No hay suficiente energía en el Estado que alcance para atender la demanda presente y futura de energía, tanto de los data centers como de los vehículos eléctricos. Piensen que estos dos actores a nivel mundial serán los que más energía van a demandar y a unas demandas de más de 1 megawatt por zona, hablando tanto de data centers como de vehículos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hablar más de la carga pública, tenemos que hablar más de centros que permitan que más personas tengan acceso a la poca capacidad eléctrica que tenemos. Muy importante decirlo, no solo es el Estado de México, es el mundo entero que no tiene suficiente capacidad eléctrica para atender esta demanda que ya dijimos, 50% al 2035. No tenemos suficiente capacidad en el mundo para los data centers y para los vehículos eléctricos. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir la capacidad eléctrica en oasis de recarga, es decir, que la capacidad eléctrica al servicio de los vehículos eléctricos sea de acceso público. No podemos permitir tener 5 megawatts capturados en un patio para que solo se usen 5 horas al día. Necesitamos que esos 5 megas se utilicen las 24 horas al día, los 365 días del año, para que pueda cargar el autobús, el transporte de mercancías, el vehículo de ride hailing y también las motocicletas. Es muy importante que veamos este reto y que lo atendamos a tiempo. La carga pública será la única manera en la que podamos brincar este obstáculo. Gracias, gracias. Entonces, el potencial de generación de energía en la entidad es vasto. Simplemente socializar las fuentes para poder dar abasto a toda la demanda.
Continuando con nuestro conversatorio, pediría a Miguel, ¿cómo se puede desarrollar la infraestructura de carga necesaria para apoyar la adopción masiva de vehículos eléctricos en nuestra entidad? ¿Cuál es tu opinión, Miguel? Claro, y en este momento estamos o pudieran utilizarse sus vehículos de carga solamente para última milla, no viajes más largos que implicaría otro tipo de infraestructura. Gracias, Miguel. Interesantes reflexiones. En la inteligencia que queremos que este sea un espacio inclusivo, abriríamos los micrófonos al auditorio. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación? Con mucho gusto los escuchamos. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alberto Martínez de Electric y del Instituto Politécnico Nacional. En cuanto al tema de demanda eléctrica, creo que hay que esperar a ver qué pasa con la Comisión Nacional de Energía, con el acuerdo que nuestros amigos de la extinta CRE emitieron. Recordemos que existe la plataforma Electrocre. Eso nos va a dar mucha luz en cuanto a qué va a pasar con el tema de la demanda, que Francisco, esos datos son importantísimos para los amigos constructores, para los amigos distribuidores y fabricantes de material y equipo eléctrico, nos va a dar mucha luz para ver hacia dónde va el desarrollo. Entonces, mi aportación radica en esperar qué va a pasar con la Comisión Nacional de Energía después de la publicación de las leyes secundarias y ver. Sí o sí, yo considero que las deben de tomar en cuenta porque es un acuerdo que sigue vigente. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes algún comentario? No, la verdad es que sí, muchas gracias. Habrá que ver si lo retoman. Están las DACs que estaban pendientes, la 19, la 20 y la 21. Habrá que ver si lo retoman o no. Y si no quieren retomarlo, tendremos que volver a iniciar esa conversación. Para los que no saben de qué estoy hablando de regulación en baterías, almacenamiento de energía, cargadores y temas que nos competen, el tema de generación con renovables también. Fotovoltaica también está incluida ahí. Muy bien, muchas gracias. Adelante, ingeniero, por favor. Sí, gracias. Soy Gabriel Pérez Pérez de la Comisión Estatal de Energía del Estado de México. En el Estado de México, ¿qué cantidad de vehículos para el 2035 estaríamos convirtiéndolos a eléctricos? Que promovemos fuego los hombres. Pueden las formas de datos en el cual para movimientos especificados de la área de la gestión civil. Pues estos están circulando actualmente en Luis. Entonces, bueno, yo estoy dando oportunidad obviamente de país a que ver vamos a estar hablando de ejercicios que estamos dando a hacer, preguntadas con los de de qué volumen qué necesidades ya requiere, ya no digo existe y esta parte del objetivo del 50% para 2030, yo creo que ese objetivo final debería de cierta manera móvil, en el cual tienen que estar arreglados de áreas de consideraciones, nos está hablando de que de infraestructura para cambiar, ahora tiene 35, 20 gente, súper, pues, hay que estar todos conscientes comunicados que vamos a llegar a esa. Y hablando sobre esta Sí, proyección, perdón, perdón, no te vi. ¿Quieres empezar tú y luego yo? Sí, sí, adelante. bueno, en el caso del año pasado, de enero a diciembre, fueron 124.303 unidades, que eso corresponde a un incremento del 67% versus el año pasado, de los cuales, pues mayoritariamente, el 27% corresponde a la Ciudad de México y el 14% al Estado de México. Ya después de ahí nos vamos a Nuevo León, 9.5%, Jalisco 8.3%, Guanajuato, Puebla, Veracruz y el resto de los países. Pero está principalmente Ciudad de México y Estado de México son los estados que encabezan el consumo de los vehículos eléctricos, consumo y también fabricación. Entonces, esas son las cifras. Y algo importante al mencionar en estas proyecciones de cuántos vehículos eléctricos vamos a tener en el estado. Si yo permito que cada usuario tenga un cargador en casa, son 7 kilos que le estoy quitando a mi sistema estatal. 7 kilos que se los estoy quitando para que se utilice solo 5 horas al día, en la noche, cada tercer día. Porque en el estado circulamos alrededor de 50 kilómetros diarios, no más.
y las baterías de los coches tienen autonomía de 300 hasta 600 kilómetros. ¿Qué significa? Que hay que poner mucha atención a desarrollar carga pública compartida para que garantices que no se quede secuestrada esa capacidad en manos de un operador que solamente lo va a estar utilizando 5 horas al día. Hablando de carga de flotillas, de la casa, hasta del autobús. O sea, sí hay que hablar mucho de esta carga pública y de hacer mapas de calor donde garanticemos que donde está la capacidad eléctrica está la zona de recarga y además está la demanda de energía que va a venir de las flotillas privadas, de los usuarios, de edificios de vivienda, por ejemplo, zona de altamente, densamente poblada con mucho edificio vertical, hace sentido poner carga pública, porque en los edificios es casi imposible poner un cargador para el usuario particular. Entonces sí hay que hablar mucho de que cada kilo que tú le das a un privado va a ser subutilizado y se le está quitando al sistema que le pertenece al Estado, ¿no? Sí, muchas gracias. Precisamente es eso, yo creo que ese es el dato que inicia y detona toda una planeación a corto, a mediano y largo plazo de infraestructura, de generación, de distribución y de transmisión, ¿no? Gracias. Y puntualizo rápidamente. Con los transportistas, hablando de los 3 pilares para acelerar una adopción a la movilidad eléctrica, pensando en un país que se voltea a ver a todos los pisos que hay en nuestra economía y país. Primero es el transporte público, eso lo tenemos claro y ya es un hecho que se va a dar. El segundo punto es el transporte de mercancías. El primero y el segundo, sabes dónde están sus patios, sabes dónde operan, cuánta energía demandan por día. Es muy fácil electrificarlo porque a ellos les puedes decir dónde están tus patios, dónde necesitas la energía, cuánta energía vas a necesitar y cuántos vehículos vas a electrificar por semestre y por año. Y de ahí me iría al tercer punto, que es las motocicletas. El 20% de las motocicletas del país están en el Estado de México. En noviembre del 2024 se habló de 1.5 millones de motocicletas. El 20%. El estado que le sigue después de Estado de México es Jalisco y solo tiene un 10%. Es decir, el potencial de electrificación de las motocicletas es altísimo y tiene otro reto y otra complejidad de electrificarlas. Pero también lo tomaría en cuenta en dónde queremos enfocar los esfuerzos y que al final esta infraestructura que le va a servir al flotillero la empiecen a utilizar los privados. Bueno, nada más ya para terminar, perdón. En el Estado de México es el lugar donde más vehículos cero emisiones se fabrican. De hecho, tiene 3 plantas. Moldex tiene Stellantis y tiene Ford. Que de hecho Ford fabrica en el estado, en Cuautitlán, el modelo Mach-E, que ese modelo solamente se fabrica en México para todo el mundo. Si ven un modelo Ford Mach-E en la India o en China, es un modelo fabricado en México. Gracias. Adelante, Bien, por favor. gracias César Pedrero, Daimler Truck México. Bueno, sabemos que las políticas mundiales están cambiando y es muy probable que ya no vayan a regresar a lo que conocimos alguna vez, ¿no? Y alguna vez hace pocos meses. El tema que me preocupa un poquito es si tenemos como iniciativa privada quizá algún plan como todo lo que tenemos alrededor de las industrias, algún plan de diversificación, algún plan B, vamos a decir, para subsanar todo lo que muy posiblemente como país productor podamos llegar a perder con el quizá extinto Temec. Sí, y qué bueno que lo comentas porque el próximo miércoles 14 de mayo a las 10 de la mañana vamos a dar como ANAPSA, la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz, más 15 organismos, cámaras de comercio y otros organismos. Vamos a presentar el plan de fortalecimiento del sector automotriz basado en la diversificación de los mercados. Justamente eso. Gracias por Yo te, preguntar. yo te puedo dar ejemplos también. El caso de Nemac, por ejemplo, ¿no? Fundición de cabezas, es el más conocido y están aplicando sus procesos para desarrollar lo que es el housing de las baterías, ¿no? También es fundición de aluminio, entonces están reconvirtiendo sus capacidades. El problema que tenemos como industria es que con Biden había un impulso mucho mayor a la electrificación. eh, Creímos que venían los volúmenes, tú mismo lo sabrás, no llegan, ¿no? Entonces, pues hay un tema financiero también ya de por medio en toda la industria y pues sí estamos en cierta forma viendo cómo reconvertimos, ¿no? En el caso de ZF, por ejemplo, el
el producto principal que nosotros hacemos son transmisiones. Y tenemos transmisiones de 8 y de 9 velocidades para vehículos de pasajeros, también para camiones. Pero el punto es que las transmisiones de los coches eléctricos tienen menos necesidad de velocidades, ¿no? De engranes. Entonces, nuestro valor agregado, nuestro producto, digamos que se encogió, ¿no? De tener 9 velocidades, pues puede llegar a tener una y reversa o 2 y reversa, ¿no? Entonces, una oportunidad donde vimos que podíamos pues expandirnos es en el área de chasis, que también es uno de los productos principales, y en lo que estamos trabajando es en la electrificación del chasis, ¿no? Mientras no haya antigravedad y se necesiten suspensiones en los coches, el siguiente paso o el paso intermedio va a ser recabar datos de la suspensión, ¿no? Y entonces vamos a poder, ya se puede, no es a futuro, ya existe, vamos a poder recabar datos de las condiciones del pavimento, de los estilos de manejo, de las condiciones de los componentes, para darle mantenimiento a los componentes, no cuando está prescrito que lleguen al final de su vida útil, sino cuando realmente lo necesiten, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no todos manejamos por las mismas calles con los mismos hoyos, ¿no? Así de sencillo es. Entonces eso pues nos abre campos de actuación para diversificar los negocios. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Adelante, por favor. En lo que le pasa en el micrófono, esta discusión que tienen muchas dudas, que nuestros panelistas están haciendo favor de explicar, de ahondar en los conceptos, enriquece también la conversación. Yo agradezco a los panelistas, al público su interés y bueno, continuamos, por favor. Buenas tardes, soy Jesús Aguilera. Carlos, buenas tardes, los vecinos. Yo, desde el punto de vista del urbanismo, considero que este nuevo concepto de la electromovilidad invitaría a la Secretaría de Desarrollo Económico y a los especialistas aquí para que hubiera una reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano y se pudieran revisar los planes municipales de desarrollo urbano para ver esta nueva forma de organización, cómo va a repercutir en las normas y si existe la coordinación o la compatibilidad de las normas de este nuevo transporte con lo actual. Y se los quiero yo decir, a mí me tocó hace varios años ser director de administración urbana y cuando definimos las normas para las gasolineras, pues, era impresionante todos los estudios que se requieren hacer. Y a mí ahorita me preocupa mucho esto de el concepto de la carga pública, porque es un nuevo equipamiento que deberá de tener un lugar específico, porque lo que estoy entendiendo es que pues, todo tipo de transporte va a poder cargar, pero ¿cómo se va a hacer? Y veo, por ejemplo, cuando en las tardes, noches, los transportes urbanos en diferentes gasolineras del Valle de Toluca, pues hacen la cola y empiezan a afectar a la ciudad. Y los felicito porque pues estamos entrando a lo que es la innovación de lo que son las nuevas ciudades. Sí, entro un poquito ahí en el tema. Veo dos puntos. Primero, la parte del desarrollo urbano y cómo lo vamos a ir socializando. En la parte de motocicletas pienso un poco en los paneles solares, en los bancos de baterías, en el concepto del battery swap, que es que tú intercambias las baterías de las motocicletas y llegas a este banco de baterías a agarrar una pila nueva para cambiarla por tu pila que ya se vació. Creo que es una forma fácil para el Estado de México de darle electricidad a las baterías de las motocicletas y más segura porque si traemos baterías de níquel, manganeso, cobalto, sabemos que se pueden incendiar y seguro habrán visto ese video donde alguien está en un elevador y se le incendia la batería. Es muy peligroso que todo el mundo ande cargando su batería en su casa. Pero si ponemos estos espacios al estilo de las utopías que en algún momento plantearon algunos gobiernos, generas un espacio de convivencia, un espacio social, donde tienes la techumbre con fotovoltaica, generas sombras, espacios de convivencia y además donde pueden ir a agarrar las pilas para sus motos. Eso es pensando un poco en desarrollo territorial y qué podríamos hacer como Estado. Pensando en las gasolineras, su servidor, yo trabajé hace algunos años en la CFE llevando el tema de electrolineras, movilidad eléctrica, y junto con Pemex trabajamos en aquel momento con tercerías
para poder definir cuáles eran las reglas para instalar un cargador dentro de una gasolinera. Efectivamente, no todas las gasolineras van a poder adoptar cargadores eléctricos, pero hay muchas que sí los pueden adoptar por las distancias que necesitas entre los aparatos eléctricos y la gasolinera. Dicho esto, las gasolineras ya tienen 100 años de haber encontrado, tardaron 100 años en tener los mejores lugares del estado y están en las mejores zonas del estado. Es muy práctico y muy factible que puedan ponerse ahí algunos puntos de recarga, como también los que se están desarrollando de manera privada con otras instituciones. Y con eso cierro, sí se puede hacer en gasolineras, solo hay que cumplir con las normas que hoy en día ya tiene Pemex. Adelante, por favor. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Pues le seguimos ahí mismo contigo con la siguiente pregunta para detonar la discusión. ¿Cómo se puede fortalecer la colaboración entre el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil para impulsar la electromovilidad en el Estado de México? Puedo agregar. Creo que hay dos vertientes en el tema de la electromovilidad. Uno es la electromovilidad privada, ¿no? Quienes compremos un coche eléctrico y el uso que le demos de manera personal. Y el otro, como ya se habló, es el transporte público, ¿no? Transporte público de carga, última milla, y el transporte de pasajeros. Ahí es donde creo que también entra el tema del desarrollo urbano, porque es donde el Estado tiene la facultad para legislar y reglamentar en ese sentido. ¿Para qué? Para favorecer que el aire en el centro de las ciudades se limpie. Y ahí Europa nos lleva 15 años en regulación, entonces tampoco se trata de inventar el hilo negro, hay que ver casos de éxito a nivel mundial. China también, cuando se preparaba para las Olimpiadas y todo el mundo veía la calidad de aire que había en Beijing, decidió, como decide el Partido Comunista, que por decreto se iban a dedicar a la electromovilidad. Y le salió también que acabaron rebasando literalmente por la derecha a la industria automotriz occidental. Entonces, sí juega un papel muy importante el gobierno y la regulación en a dónde queremos llevar el tema de movilidad en el país. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Y en ese sentido,
Si tú tuvieras que priorizar una sola acción en el corto plazo para detonar el crecimiento del ecosistema de electromovilidad en el estado, ¿cuál sería y por qué? Legislación en el centro de las ciudades, ¿no? Creo que si empezamos a favorecer el uso de vehículos eléctricos y de transporte eléctrico para pasajeros en el centro de las ciudades, no solo tenemos la oportunidad de sacar la contaminación de los centros urbanos, que es además donde hay más peatones, ¿no? O sea, y quienes están respirando la contaminación de los vehículos, sino que además es una oportunidad para que en nuestro estado se ordene el transporte público y tengamos un transporte eficiente y de calidad. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Francisco, por Si me favor. permites agregar, si pudiera hacer algo, tener un conector universal sería algo muy importante. No estoy diciendo cuál, a mí me da igual si es chino, americano, japonés o de Marte, pero que sea uno. Tenemos que tener un conector universal en el país. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, estamos multiplicando por 3 la inversión en infraestructura y estamos dividiendo por 3 la capacidad de recarga. Tenemos poca capacidad eléctrica y la poca capacidad eléctrica la estamos mal utilizando al no tener un conector universal. Y ojo, no estoy diciendo cuál es el bueno, pero tiene que ser uno. Y eso es la primera norma que podríamos poner, que además ya lo hizo Europa y todos los coches, no importando la marca ni la procedencia, mandan sus coches con el conector que Europa dijo. Ya lo hizo China y todos los coches en China se venden con el conector que se usa en China. Ya lo hizo Estados Unidos. No es un tema de que no se pueda, solo es que el país decida cuál es el conector que quiere utilizar. Mi consejo es voltemos a ver cómo está el voltaje y la frecuencia del país para ver qué conector nos conviene. Pero eso es algo de regulación y política pública que nos conviene a todas y a todos, porque al gasolinero le vas a decir, pon un cargador, ¿y cuál pongo? El de China, el europeo, el americano, ¿y quién va a llegar? ¿Cuántos vehículos americanos se vendieron? ¿Cuántos europeos? ¿Cuántos chinos? Y al final le dices, no, 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 es que mejor tienes que poner un cargador multicontacto, pero si llega un americano a usar el americano, hay 2 conectores que no se están utilizando, y si llega otro americano, nadie va a poder usar esos 2 conectores. Entonces sí es un mensaje muy importante, que llevo ya algunos años diciendo, tiene que haber un conector universal y sí tiene que ser un país o un estado quien lo haga. No podemos voltearnos a ver al sur del país que dice aquí es europeo y al norte del país que dice aquí es americano. Somos un solo país. Con eso cierro esa aportación. Sí, y continuando contigo, ¿cómo se puede fortalecer la articulación entre grandes empresas, pymes y gobierno para integrar las cadenas de valor locales en el sector de electromovilidad? Claro, mira, lo primero que diría es un poco el diálogo, poder articular este tipo de diálogos, establecer bien las prioridades de cada una de las industrias, y me permitiría también pasarte la palabra para que me puedas ayudar un poco más a ampliar esta parte, ¿no? Claro que puedo abonar. Eh, Pues mira, creo que si el objetivo es integrar a la pequeña y la mediana industria en la cadena de suministro de la industria automotriz, lo principal sigue siendo la capacitación, ¿no? El desarrollo de esas empresas para que pasen de ser, en muchos casos, empresas familiares o pequeños talleres a ser negocios profesionales que cumplan con los requisitos tan estrictos que tiene la industria automotriz, ¿no? Eso en la cadena de suministro. Si queremos abrir oportunidades para la parte del uso de los vehículos eléctricos, o sea, ya en las condiciones de calle, pues el tema de las electrolineras, el servicio, el mantenimiento a los vehículos, pero hay más, ¿no? O sea, porque eso es, digamos, lo que está enfrente de nosotros. Lo que estamos viviendo con el cambio tan radical en cuestión de comercio global, el tema de los aranceles, pues también nos hace pensar que habría que ver qué podemos sustituir en cuanto a importaciones de Asia, ya saben de qué país, y empezar a desarrollar esos productos aquí en México, ¿no? Creo que hay una oportunidad grande en el tema de componentes electrónicos que van muy de la mano de la electromovilidad, ¿no? Entonces, Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Y ya para cerrar, terminaría con Alberto preguntando, ¿cuáles son las cifras del sector automotriz y por qué es tan importante para nuestro país este sector?
Gracias, Carlos. Pues como todos ustedes saben, México es una potencia a nivel mundial en el sector automotor y tanto así que es el segundo pilar más importante para la economía de nuestro país, porque tan solo este sector genera casi el 5% del PIB nacional, el 23% del PIB manufacturero. Somos el cuarto productor a nivel mundial en la fabricación de autopartes con más de 120.000 millones de dólares, el quinto productor de vehículos ligeros con casi 4 millones de vehículos, el sexto productor de vehículos pesados con más de 222.000 unidades anuales. Tenemos un impacto económico en más de 252 ramas económicas. Si juntamos al sector del petróleo, del turismo y de la entrada por divisas, el sector automotriz es más que estos tres sectores juntos, con un superávit de más de 127.000 millones de dólares. Entonces, todo eso es lo que genera. El sector automotriz es el que mejor salarios paga de todos los demás sectores aquí en nuestro país. Así que es uno de los temas bien importantes y ya lo decía yo, solamente después del agroalimentario está el sector automotriz. En el caso de los vehículos cero emisiones, México veremos cómo se posicionará pronto o en los siguientes años paso a paso como uno de los principales fabricantes y proveedores de este tipo de segmentos a nivel mundial. Entonces, a grandes rasgos, pues, o con esas cifras, es por qué es tan importante el sector automotor para todos nosotros, no solamente para el tema empresarial o para el tema de ser un big player a nivel mundial, sino también para todas las familias que dependemos de este importante sector, porque tan solo, por decir un ejemplo, el sector manufacturero genera más de 1.10, 1.1 millones de empleos directos en el sector manufacturero, que si lo hablamos en el sector de la cadena de proveedores, por cada empleo que se genera en la industria terminal o en cada armadora, se generan 10 empleos en la cadena de proveedores. Y estamos hablando que si consideramos todo lo que conlleva talleres, todo lo que llevan agencias, todo lo que conlleva sistemas de reparación, aftermarket, demás, estamos hablando de más de 10 millones de empleos indirectos para nuestro país. Eso es México, una potencia mundial en el sector automotriz. Muchas gracias. Agradezco a nuestros panelistas las ideas vertidas en este conversatorio. Yo espero que se lleven algo y sabemos que falta mucho por hacer, pero entendemos que con espacios como este que se están diseñando, donde convergen diferentes sectores, nos hacen pensar que vamos por el camino correcto. Cuestiones como fortalecer la legislación, homologar varias cosas, entre ellos los cargadores que nos hablaba Francisco, y bueno, cuestiones de organización, pero yo creo que juntos lo lograremos. En aprecio del tiempo daríamos la oportunidad a algunas preguntas, dudas, si hay por parte del público, porque la idea es que podamos asistir a los otros paneles que ya deben estar desarrollándose. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, Roberto Talavera. La verdad, una felicitación al panel, una información muy interesante. Y nada más a mí me gustaría complementar, más que preguntas, complementar y si gustan opinar. Uno de los datos que se me hizo muy importante que diste en una de tus participaciones, Miguel, fue el tema de que llenar la batería de un vehículo eléctrico, de un camión, representa aproximadamente el consumo de una casa, ¿no? Más o menos en un mes. Y me gustaría nada más complementarlo con la información de que si esa misma energía se ocupara para la extracción, el refinamiento y el transporte del diésel,
llenar el tanque de un tractocamión de diésel sería lo equivalente a aproximadamente pagar la luz de 30 casas durante un mes, aproximadamente. Y considerando que de un litro de diésel, pues solamente realmente es eficiente un 30% en relación a lo que se ocupa en un kilowatt hora, que prácticamente es el 90% de eficiencia. Pero muy buena información, muchas gracias, Miguel. Ciencia tiene varios beneficios por el ambiental a los hijos, todos los temas de inicial, ¿no? Que puede resultar de retos y que es lo que hay que ir de personas que no hacen también, pues sale no va a abundar la parte de realmente en la parte de vehículo detenido posible, ¿no? Tiene que estar siempre en movimiento, que también no vamos a hablar para la historia que va a ir con la estabilidad, con tema de ya ir mejorando también combustible, en este caso de energía. Sí, que pasa también. Para entender de muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ahora me permitiría pasar a la parte protocolaria, si me permiten, en nombre de la secretaria de Desarrollo Económico, la licenciada Laura González. Por favor, Luis. Sí. Entregar el reconocimiento por su participación a Alfonso Villa. Por favor. Gracias. ¿De una vez? Muchísimas gracias. Un pequeño presente de la Universidad de la... Alberto Bustamante. Francisco Cabeza. Muchas gracias. Y Miguel Ogazón. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por su participación y nos acercamos. Préstenme mi leoncito también para la foto. Despidamos por favor a nuestros participantes con un fuerte aplauso.